Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo a esta, la segunda clase del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Les agradecemos a los que tienen las cámaras abiertas, por favor cerrarlas y mantener los micrófonos cerrados para que no se nos produzca feedback. Y tramitar las dudas, por favor, a través del chat, de ser posible. Y también pueden abrir el micrófono para preguntar, pero es mejor si lo hacen a través del chat escrito, y por favor mantener los micrófonos cerrados, tal vez a Xiomara, Adriana, si nos escuchan, que cierren la cámara en el botoncito verde que tiene una camarita, que se ponga en gris, porque los estamos viendo en todo Iberoamérica. Les agradezco si algunos me confirman por el chat que me están escuchando adecuadamente para iniciar la sesión del día de hoy. Ok, gracias Dani, gracias Pamela, que me dicen que sí me están escuchando. Muchas gracias José, Aguilar, Oscar, Arlan, Miguel. Muchísimas gracias. Sí, es que este es un curso bastante grande con gente de México hasta España. Gracias Orlando, gracias Carlos, gracias Rodolfo, gracias César. Ok, muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias Manuel, gracias Jorge. Tercicio, Manuel Ruiz, muchísimas gracias a todos. Y bueno, decirles ahí, por favor, mantener de nuevo el micrófono y las cámaras apagadas. Vemos algunas encendidas. Desde acá me indican los técnicos. Xiomara, Adriana, Alan y Alexander tienen las cámaras abiertas y los estamos viendo por ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nuevamente, bueno, agradecerles estar con nosotros el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre métodos exploratorios, los primeros análisis que se hacen sobre un juego de datos, y vamos a iniciar con una primera parte del análisis en componentes principales que vamos a terminar de hoy en 8 días. El análisis en componentes principales, que es una de las técnicas más interesantes de reducción de la dimensión que se usan en minería de datos. Entonces vamos a iniciar inmediatamente. Entonces vamos a cerrar acá el video para no tener ancho de banda, y les agradecemos ahí a los que puedan mantener sus micrófonos y cámaras cerradas para que no interrumpan la grabación. Me avisan ahí por favor cuando ya hayan podido sacar la cámara de ahí, de la pantalla de grabación. Ok, gracias, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Les agradezco entonces, por favor, cualquier duda, con muchísimo gusto, a través del chat. Bueno, entonces como les decía, pues hoy vamos a hablar de análisis exploratorio de datos y de análisis en componentes principales. Bueno, hay una parte de esta clase que es fundamental para todo el programa experto y que es importante que la guarden por ahí, porque a veces llegamos al proyecto final y todavía hay problemas con esto, que es sobre los datos y los tipos de variables. Normalmente, en minería de datos, vamos a tener, cuando ya los datos estén bien procesados, una matriz de datos. En esta matriz de datos, lo usual es que en las filas vengan los individuos, o como le dicen los franceses, más bien las unidades estadísticas de estudio. La palabra individuo a veces da la idea de que es una persona, y no necesariamente. Una unidad estadística de estudio podría ser un país, una provincia, una persona, un objeto, etc. Y normalmente en las variables, en las columnas, se encuentran las variables estadísticas, en este caso desviación, estado civil, impuestos y fraude. Dentro de las variables tenemos de varios tipos. Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Es muy importante que ustedes aprendan a distinguir muy bien eso, y eso es lo que vamos a hablar hoy inicialmente, porque los estudios son muy diferentes si las variables son cuantitativas, si las variables son cualitativas, o si la tabla de datos tiene variables mixtas. Es decir, cualitativas y cuantitativas juntas. Bueno, entonces aquí vemos una tabla de datos. Tenemos 10 individuos y 4 variables. Muy bien. Bueno, datos cualitativos versus datos cuantitativos. Esto es muy importante distinguirlo bien, porque, como les decía, los métodos son muy diferentes si la variable es cualitativa o es cuantitativa.
En este curso vamos a estar fundamentalmente trabajando con variables cuantitativas. En el siguiente curso vamos a trabajar más con variables cualitativas. Bueno, ¿qué es la diferencia? Una variable cualitativa o categórica es una variable estadística en la que se representan categorías o modalidades. No es una variable numérica, es una variable donde las operaciones matemáticas no tienen sentido, porque no son números. Por ejemplo, podemos hablar del color de ojos, que podría ser rojo, rojo está raro, ¿no? Negros, azul, café, verdes, grado académico, bachiller, licenciado, doctor, código postal, aunque sea un número, realmente no es un número, es un código, sexo, masculino, femenino, profesión, abogado, informático, matemático, estadístico. Son variables que no son numéricas, sino son categóricas, de categorías o modalidades. A veces hay que tener cuidado porque a veces vienen variables donde las categorías son números, 1, 2, 3, pero 1 quiere decir bajo, 2 quiere decir medio y 3 quiere decir alto. Entonces eso no es una variable numérica, es una variable categórica, en donde una manera de distinguirlo es que las operaciones matemáticas no tienen sentido, no tendría sentido sumar ahí. Mientras que las variables cuantitativas o numéricas son precisamente esas, variables que sí son números. Pueden ser números enteros o números reales, pero son números al fin y al cabo que tienen dos características importantes. Tienen un orden y además tiene sentido las operaciones matemáticas. Por ejemplo, el peso de una persona, la edad, la cantidad de fallos por hora de un aparato, el número de televisores de un hogar, la temperatura promedio, el precio del dólar respecto al colón, etc. Son variables que sí son números, para empezar, reales o enteros, y que en los cuales se pueden hacer operaciones matemáticas. Entonces, grábense en esto de una vez de memoria de aquí y en todos los cursos eso será importante. Es muy distinto el tratamiento estadístico matemático de una variable cualitativa versus una variable cuantitativa. Y repito, en este curso vamos a estar fundamentalmente con variables cuantitativas. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta tabla tiene 10 individuos, tiene la variable sexo, que es claramente una variable cualitativa, femenino o masculino. Y acá está muy interesante, tenemos una variable edad, que normalmente es cuantitativa. Pero en esta tabla fue codificada con 5 categorías: edad baja, baja, media, alta y muy alta, de 1 a 5. Entonces acá estamos tratando la variable como cualitativa. Entonces estas son variables cualitativas. El ingreso también, el ingreso normalmente, perdón, se me movió ahí, el ingreso normalmente es una variable cuantitativa, pero si uno la codifica como aquí en medio, alto y bajo, la estamos tratando como una variable cuantitativa. Si pusiéramos el monto, ingreso $1000, entonces sí estamos hablando de una variable cuantitativa, pero si la codificamos, estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Ok? Entonces es muy importante esa distinción. Entonces estas tres variables en este caso son cualitativas. Bueno, este diagrama es muy importante recordarlo. Los tipos de variables entonces se dividen en dos: cualitativas y cuantitativas, como ya vimos. Las variables cualitativas o categóricas se dividen en dos, que son las nominales y las ordinales. Las variables nominales son aquellas como la variable sexo, donde femenino, masculino no tiene un orden, como la variable color de ojos, donde negros, cafés, verdes, azules no tienen un orden establecido. Mientras que hay variables cualitativas que sí tienen un orden y a esas se les conoce como ordinales, por ejemplo, como las que vimos antes, categorías bajo, medio y alto. Entonces sí se puede establecer por lo menos un orden. Entonces estas variables es importante porque cuando son ordinales, algunas veces se pueden tratar como cuantitativas. La ventaja de las variables cuantitativas es que hay mucho más métodos desarrollados para variables cuantitativas que para variables cualitativas. Las variables cuantitativas a su vez se dividen en dos: discretas y continuas.
Discretas es cuando el valor que toma es en los números enteros, es decir, es un número sin decimales, que puede ser positivo o negativo, pero sin decimales. En cambio, las variables continuas son aquellas que sí tienen decimales. Por ejemplo, perdón, ahí me está traicionando este Magic Mouse. Las variables continuas, por ejemplo, el peso. Una persona puede pesar 70.5 kilos. Entonces es una variable continua porque permite decimales. Pero una variable discreta, por ejemplo, es la cantidad de televisores que tiene un hogar. Entonces puede tener 2, puede tener 3, puede tener 1, pero no tiene sentido hablar de 2.5 televisores. Sería muy extraño, pero no tiene sentido. Entonces, ven, estas son discretas, sin decimales. Entonces, en los números enteros, continuas serían con decimales, en los números reales. Ordinales es que al menos son categóricas, pero al menos permiten un orden, como bajo, medio, alto. Y nominales son las más, por decirlo de alguna manera, débiles de todas, pues no permiten ni siquiera un orden, como la variable sexo, que es masculino y femenino. Ok, muy bien. Entonces, les rogamos ahí, pues, vamos a ver, participantes. Yo mismo me apagué el micrófono, hay bastante participación. Ok, bueno, entonces por favor mantener ahí el silencio. Bueno, entonces acá viene explicado esto que les acabo de comentar, el tema de las variables discretas, continuas, cualitativas, ordinales. Ahí viene todo explicado en detalle lo que les acabo de explicar. Bueno, muy bien, por ahí en el chat me dice Edius que se oye el audio un poquito cortado. A veces eso se debe un poquito tal vez al ancho de banda que usted tiene, o que la internet donde usted está un poquito saturada. Creo que los demás por ahí me confirman si están oyendo bien o no la conferencia. Ok, la mayoría me dicen que sí, entonces puede ser que sea un problema en su internet. Muchas gracias. Le agradecemos a Marco Acuña si puede cerrar la cámara, que la estamos viendo abierta. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, normalmente entonces en minería de datos y también en estadística vamos a arrancar los datos. Idealmente están en una matriz, desde el punto de vista matemático, una matriz en donde en las filas tenemos los individuos o unidades estadísticas de estudio, y en las columnas tenemos las variables. Por ejemplo, este es un ejemplo, valga la redundancia, que vamos a usar mucho a través del curso, que es un ejemplo muy pequeñito pero muy ilustrativo de todo. En este ejemplo, los individuos o unidades estadísticas son realmente personas: Lucía, Pedro, Inés, Luis, etcétera, hasta María. Y las variables son las notas en las materias matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Esta es la nota en escala de 0 a 10, siendo 10 la nota perfecta y siendo 0 la peor nota de todos. Entonces este es un ejemplito que vamos a estar usando a lo largo del curso. Entonces, como les decía, en las columnas van las variables estadísticas y en las filas los individuos, o más generalmente unidades estadísticas. Estas variables que estamos viendo acá, como pueden ver, todas son cuantitativas. Vean que todas son numéricas, y además con decimales, es decir, numéricas continuas, cuantitativas continuas. ¿Sí? Bueno, a las filas, como les decía, en las filas están los individuos o unidades estadísticas y en las columnas las variables. En minería de datos se usa mucho el término nube de puntos. Por ejemplo, acá las filas son individuos de R a la 5, del espacio R a la 5, porque cada una está medida en 5 variables. Entonces es el espacio vectorial R a la 5. Mientras que las variables están medidas en 10 individuos. Entonces se dice que están en el espacio vectorial R a la 10. Y a esos espacios se usa mucho decirle la nube de puntos, porque son n dimensionales. Normalmente la minería de datos trabaja con métodos multidimensionales, muchos de ellos que vienen de la estadística multidimensional.
Entonces, generalmente estamos trabajando con problemas multivariantes, donde hay muchas variables y donde hay muchas filas. Ese es el típico problema de Big Data o de ciencia de datos, de minería de datos, donde se tienen muchas variables y muchas columnas. No el problema típico de hace muchos años, donde tal vez se tenía solo una o dos variables y se tenían 100 o 200 individuos. En la realidad, acá y en la práctica, uno encuentra tablas de datos mucho más grandes. Bueno, la nube de puntos se ilustra como una nube así, porque en efecto los datos viven en espacios dimensionales de n dimensiones. Se dice que en general las variables están en p dimensiones y los individuos en n dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos estos individuos cuyas variables viven, les decía, en r a la 10 y cuyos individuos viven en r a la 5. Bueno, ¿cómo procesar estos datos en R? Ya ustedes han tenido el primer enfrentamiento con eso en la primera tarea. Hay muchas maneras de enfrentar este problema. Los datos se podrían leer directamente desde Excel. Se pueden leer directamente desde una base de datos. Se pueden leer desde archivos de SPSS, etc. Y es muy usual en R leer archivos CSV, que en realidad son archivos de textos. ¿Por qué archivos CSV es muchas veces lo más conveniente? Porque son archivos simples, de muy pequeño tamaño, que permiten guardar millones de datos y que generalmente muchos de los datos están guardados en formato CSV. En este curso y en el que sigue vamos fundamentalmente a trabajar con datos en CSV. Más adelante en otros cursos vamos a trabajar directamente pegados a las bases de datos y pegados directamente a Excel, por ejemplo. Entonces eso se estudia más adelante. En estos dos primeros cursos estamos muy orientados a explicar métodos. Entonces el tema de datos nos preocupamos más adelante, sobre todo por ejemplo en un curso que se llama manipulación y preparación de datos, en donde se trabaja directamente con la base de datos. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se podría leer estos datos en R? Uno puede tener el archivo en un CSV que lo puede leer como un Excel y que en realidad es un archivo de texto, ¿verdad? Por ejemplo, acá abierto en el bloc de notas de Windows, donde el separador de espacios es punto y coma y el separador de decimales es coma. Esto puede variar mucho dependiendo del sistema operativo, dependiendo de cómo uno quiera guardarlo. A veces el separador de espacios es la coma y el de decimales más bien el punto. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo más usual es que el separador sea el punto y coma y el de decimales la coma. No es conveniente usar el blanco como separador de datos porque muchas veces los datos mismos, como las etiquetas, tienen blancos. Entonces eso causa una gran confusión a R. Bueno, entonces vamos a ir a ver ese ejemplo acá en mi computadora. Vamos a verlo como CSV. Yo los tengo en una carpeta que se llama MD Cursos en mi Google Drive, datos, y tengo un ejemplo que está en el aula virtual que se llama ejemplo estudiante CSV. Acá está. Si lo abro con un editor de textos, lo que veo es esto. Literalmente los textos que están separados por punto y coma los datos y por coma el decimal. Yo podría abrirlo para mayor comodidad. Si quiero verlo un poquito más, le puedo decir que me lo abra con Excel. Y entonces ahí lo veo en Excel. El Excel entiende muy bien los CSVs. Ok. Yo me quiero reiniciar la máquina, muy mala idea en este momento. Bueno, entonces ahora sí, digamos que yo tengo un archivo como CSV que como ustedes ya saben y ya practicaron en la tarea, puede ser generado desde Excel, por ejemplo, con el comando guardar como y guardarlo como un CSV. Desde las bases de datos, prácticamente de todas se generan CSVs. Y de hecho, una de las maneras más eficientes de comunicación entre sistemas, más eficiente, es a través de CSV. Porque son los archivos más livianos que se pueden crear y pueden almacenarse ahí miles de millones de datos.
Entonces es una manera bastante eficiente de comunicarse, muchas veces más eficiente. Vamos a ver, me dice que apagué el audio, ¿no? Vamos a ver, perdón. No, estoy bien con audio, sí. Que a veces lo apago sin darme cuenta. Una de las maneras, les decía, más eficientes de comunicarse es a través de CSV, incluso más eficiente que incluso estando pegado directamente a la misma base de datos. Claro, la base de datos tiene muchas otras ventajas, por ejemplo, que ofrece el mismo SQL, ¿verdad? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante en un curso que nos da Fabio Fernández desde Canadá, en el curso de manipulación y preparación de datos. Bueno, entonces por ahora vamos a ver cómo se lee esto en RCommander. En RCommander o en FactorMiner yo puedo leer los datos acá en el menú datos, importar datos, y entonces puedo importarlos desde un archivo de texto que es un CSV, desde SPSS, desde Minitab, desde Excel, desde DBase, un montón de fuentes. Pero en esta parte del curso, para simplificar, lo vamos a leer directamente en un CSV. También el menú de FactorMiner trae directamente una opción para leer los datos. Básicamente este y este son equivalentes. Es más potente porque nos permite especificar un poquito más de cosas. Vamos a ver que por ahí se nos está metiendo un ruido, si me lo silencian por favor. Bueno, y entonces acá para esto, sea acá o sea acá, ya ustedes han trabajado un poquito, es muy importante establecer en el archivo esto. Este es el nombre de la variable en el que se van a guardar los datos en R. El nombre de las columnas, por ejemplo, es importante ver si el archivo tiene nombres de columnas y nombres de filas. Entonces acá, por ejemplo, en ese CSV que estábamos viendo de los estudiantes, sí tenemos nombres de filas y tenemos nombres de variables. Entonces acá yo le debo especificar que los nombres de las variables sí tiene y que los nombres de los individuos están en la primera columna. Entonces el sistema de archivos, otro tema muy importante, especificarle aquí es el separador de campos. Entonces puede ser espacios en blanco, comas, tabuladores o otro. Entonces le doy clic en otro y le doy punto y coma. Y el separador de decimales, que puede ser el punto o la coma. Entonces en este caso es la coma. Y el separador de espacios es el punto y coma. Ok, muy importante eso, no olvidarlo. Creo que ustedes ya lo practicaron un poco en la tarea. Luego darle visualizar para asegurarse de que los datos fueron bien leídos. Ok, vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta. Ahora lo voy a hacer en vivo. Dice, en mi menú de R es diferente al suyo. ¿Es por ser Windows? Bueno, este que estoy viendo acá, esa pregunta que me está haciendo Dani, debería ser muy parecido a esto. Esto que estamos viendo en el PowerPoint es Windows. Entonces debería ser prácticamente igual a ese el que usted tiene. Si está en Windows, es ese. Debería ser ese. No ha cambiado que yo sepa. Ahora, el que vamos a ver ahora, sí, acá es ligeramente diferente. Acá voy a cargar R en Mac y voy a cargar RCommander. Y entonces el menú se ve un poquito diferente al estilo de Mac, pero se parece mucho, es prácticamente lo mismo. Por cierto, vean que acá casualmente me está diciendo mi computadora que debo actualizar Xquartz. A mucha gente en Mac no le sirve FactorMiner porque no tiene instaladas las famosas ventanas X de Macintosh. Eso tiene que ver con Macintosh, para los usuarios de Mac. Acá, lógicamente, no voy a instalar eso ahora porque ahora no puedo ponerme en eso. Entonces, si yo me voy a FactorMiner, que este menú es prácticamente el mismo de Windows, le puedo dar Import Data from Text File. Y entonces acá especifico, me sale esta cajita de diálogo. Especifico nombres de las variables en el archivo, nombres de las columnas, de las filas en la primera columna, sistema, le tengo que especificar que es otro, no se les olvide darle aquí otro, porque si no falla, que va a ser punto y coma, y mi carácter de decimales va a ser la coma. Entonces le doy a aceptar y me voy a buscar mi archivo. Yo lo tengo en mi Google Drive, en una carpeta que se llama MD Cursos. Recuerden no usar nombres muy largos ni caracteres especiales. Yo aquí tengo un nombre relativamente muy largo.
eso le puede dar problemas a R. ¿Qué se me hizo acá? Se me perdió la ventana. Ok, entonces vamos a ir a buscar ejemplo estudiantes. Ok, lo abro y ahí lo tengo. Ok, le voy a dar visualizar datos y acá logro ver que sí me leyó bien los datos. Esto que ven acá ustedes es el código R que FactorMiner lo va generando automáticamente, que yo podría ejecutar en una consola de R. Bueno, pero no se preocupen por ahora. Ven que aquí está el read table y están algunas cosas. Esto se estudia directamente ya en código en el tercer curso, que es el curso de programación R. Se aprende a entender todas estas codificaciones. Por ahora, nada más les digo que ahí está el código, que uno incluso podría copiar y pegar y llevárselo a RStudio o a otro paquete. Eso se llama un script de R. Ok, bueno, ya leí los datos. Por ahí le agradecemos a Rosemary Araya si cierra la cámara, que la estamos viendo. Bueno, muy bien. Vamos a ver por ahí. Tengo algunas preguntas. Me dice Loribet, ¿es necesario siempre cargar los datos a una variable? Sí, siempre es necesario cargar los datos a una variable. Por ejemplo, acá la variable que R escoge por defecto se llama datos, pero uno le puede poner otro nombre. Claro que eso, por ahora no se preocupen porque lo vamos a estudiar en más detalle en el tercer curso. Dice, cuando bajé R me instaló un icono de 32 bits y otro de 34. ¿Cuál debo usar? Es mejor por ahora que use el de 64 bits. Eso sí está en Windows. En Mac no hay tanto enredo con eso. O en Ubuntu. El de 64. Después vamos a ver más adelante, también en el tercer curso, cuando programemos desde la consola, con el profesor Yersinio Jiménez o Carlos Agüero, alguno de los dos que da ese curso, que para algunas cosas conviene más 32 bits y para otras más 64. Pero en términos muy generales, es mejor usar R de 64 bits. Perdón. Ok. Vamos a ver acá que tengo otra pregunta de Loribet. Me dice, la pregunta es si es necesario usar el código en la consola de R, si de todas formas manualmente se cargan los datos. No, no es necesario usar el código de la consola. Ya R automáticamente, FactorMiner lo hace todo. Ok, entonces por ahora el código es una curiosidad que pueden ir viendo y que vamos a entender más adelante. Profesor, me dice Fernando, ¿qué es esa librería que está cargando en el código? Esta librería, para serle honesto, no sé muy bien. Pareciera que es algo para formatear los datos. Esta librería que yo nunca he usado directamente, Library RLib y Show Data, me parece que puede ser la que ocupa FactorMiner para visualizar los datos en estas ventanitas. Les soy honesto, yo nunca he usado esta librería, o más bien paquete o biblioteca, directamente en R. Hay muchas para visualizar datos. De hecho, nosotros tenemos un curso que se llama Manipulación y Visualización de Datos en R, que trata todos esos temas también más adelante. Bueno, vamos a ver que tengo otra pregunta ahí. Yo cargué los datos, pero no me muestra los últimos comandos, me dice Roberto. Ahí, perdón, ahí que tengo un ruidito de alguien. De Cindy. Por favor, Cindy, si puedes cerrar el micrófono. O los técnicos, si me lo pueden silenciar. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Sí, no sé por qué. ¿Será que no? Sí, Cindy, si por favor nos puede silenciar ahí su micrófono. Los técnicos ahí, por favor, si lo silencian desde acá. ¿Qué pasa? No me pueden silenciar a Cindy. Ok, ya, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sí, por ahí sigue apareciendo el ruido, pero ya se silenció. Eso es que cuando alguno deja el micrófono abierto, poco a poco nos vamos acostumbrando.
se oyen muchas cosas que a veces no queremos oír y se nos mete el ruido. Rosemary me dice que no se ve la cámara. No hace falta abrir la cámara, Rosemary. No estamos viendo video, proyectando video. Solo la pantalla es lo único que debe ver. Y la cámara es peor tenerla abierta. Porque yo les puedo contar muchas anécdotas que nos han pasado de cosas que hemos visto. Y de feria, cuando se abre la cámara, todo el mundo la ve. Y entonces hemos visto cosas que no deberíamos haber visto. De alguien que abrió la cámara y no estaba debidamente vestido. Ok, entonces tenga mucho cuidado con la cámara de tenerla cerrada. Bueno, todavía el ruido a veces hemos oído también cosas inadecuadas, pero no es tan grave. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Ya le cargamos los datos. Ahora, una vez cargados los datos, pues se pueden hacer muchas cosas con ellos y vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Ok, por ahí tengo alguna otra pregunta. Me dice, mi consulta es si ya está cerrada. Sí, la de Rosemary sí está cerrada. La que todavía vemos abierta es una de Pablo Naranjo. Ay, perdón, ahí algo me pasó. Y... perdón, acá tengo un problemita técnico. Ya. Traté de cerrar una cámara y más bien se me metió. Bueno, ¿qué es lo primero que se puede hacer cuando yo tengo una variable cuantitativa? Vamos a hablar ahora de variables cuantitativas. Lo primero que uno podría hacer es calcular valores que son bastante conocidos, como por ejemplo la media aritmética. La media aritmética es el valor que, pues más o menos, más usado para representar un juego de datos o una variable estadística. Asociado a la media aritmética normalmente se usa la varianza. Decirles que a veces, muchas veces, en lugar de la media aritmética se puede usar la moda, se podría usar la mediana, pero el índice más usado es la media. En algunas ocasiones conviene más la moda, pero en general es mejor la media. La varianza es un índice que mide qué tan variables son los datos, y la desviación estándar, que normalmente es acá con raíz cuadrada. La varianza realmente lo que nos dice es qué tan buena es la media. Y para esto yo siempre lo ilustro con el siguiente ejemplo. Supongan que yo tengo 4 estudiantes en un curso y los 4 estudiantes sacan 50 de nota. Entonces, el promedio, la media aritmética de eso sería 50, ¿verdad? 50, 200 dividido entre 4 es 50. Entonces alguien podría decir, si yo le digo la media es 50, se podría asustar mucho y decir, y las notas del curso fueron muy malas. ¡Qué tirada! Bueno, si esta es la realidad, sí, porque quiere decir que todos los estudiantes perdieron el curso. Y ahí la varianza sería 0. La varianza es igual a 0, lo cual significa que esa media es de alta calidad o representa muy bien los datos. Pero podría ser que mis datos fueran 100, 100, 0, 0, en cuyo caso la media también es 50. Pero en este caso vean que la media no es tan buena representante, porque uno podría engañarse y decir que el resultado del curso fue muy malo, pero en realidad no fue tan malo. 2 estudiantes sacaron nota perfecta, 2 tienen un 0, pero podría ser que estos estudiantes tal vez se retiraron del curso y en realidad el curso fue muy exitoso. Acá la varianza sería, no sé cuánto es, pero creo que como 10.000 y resto, pero es un número que es alto. Entonces eso significa que la media no es un buen representante de los datos. Entonces normalmente es muy bueno acompañar una media aritmética de una varianza o de una desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Acá está calculado en Excel la media aritmética que se puede hacer en Excel de las variables matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. La media aritmética también es muy importante. Uno debe saber siempre dónde está la media. Y es muy importante saber si un dato está para arriba o para abajo de la media.
Les voy a explicar. Por ejemplo, la media en español es 7,74 y en matemáticas es 6,79. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, mi hijo puede venir y decirme, tengo un 7 de promedio en matemáticas. Y alguien puede decir, y me puede decir, y tengo un 7,5 en español. Y yo puedo decir, mira, es mejor la nota de español que la de matemáticas. Conclusión equivocada. Es mejor la de matemáticas. ¿Por qué? Porque con un 7 él es superior a la media. Es superior al promedio de los alumnos. Entonces esta nota podría considerarse buena. Mientras que esta nota de 7,5 en español realmente es mala, porque es inferior al promedio de los estudiantes. Entonces vean que la relatividad de los datos es muy importante. Si está para arriba o está más bien para abajo de la media aritmética. También podemos usar aquí la moda, ¿verdad? Pero eso es la media aritmética es un punto muy importante de comparación de datos. Ok, bueno. Existe un parámetro de comparación, me dice Roberto. Bueno, básicamente es eso que estaba explicando. Y me dice que hiciste un indicador cuando la varianza es buena o mala. No, depende de la escala, Roberto, porque por ejemplo en la varianza, y para eso es mejor usar la desviación estándar. Una desviación alta, desviación estándar, alta o baja, depende de la escala. Por ejemplo, si aquí ya sacamos raíz cuadrada, una desviación estándar de 10 sería muy alta porque ya está escalada y esto varía de 0 a 10. Y si una desviación estándar es 2, es baja. En esta escala que todo está de 0 a 10. Pero si todo está de 0 a 100, una desviación estándar de 10 más bien sería baja. ¿Ven? Entonces depende de la escala de los datos. Saber si la desviación estándar es alta o baja. Por eso a veces los datos se centran y se reducen, para que la media sea 0 y la varianza 1, pero eso vamos a hablar más adelante. La correlación estadística, entonces que también se usa mucho en estadística, se puede calcular como la covarianza de dos variables entre la desviación estándar de X y Y. X y Y son variables estadísticas. La correlación es un índice muy importante en estadística. Yo me imagino que la mayoría lo han de conocer, pero la correlación tiene características importantes y es que varía desde -1 hasta 1. Lo máximo que puede ser es 1 y lo mínimo 0. Y en el medio, perdón, lo mínimo -1. Entonces, cuando una correlación es cercana a 1, uno dice que es positiva, alta y positiva. Eso quiere decir que si una variable crece, la otra crece. Mientras que si la correlación es cercana a -1, quiere decir que la correlación es fuerte y negativa. Es decir, que cuando una variable crece, la otra decrece. Y si la correlación R está cercana a 0, quiere decir que el índice no dice absolutamente nada, no se sabe nada de una variable con respecto a la otra. Les voy a hacer ejemplos. Por ejemplo, acá, antes de ver esta parte, yo puedo en R Commander, en este menú que se llama estadísticos, resúmenes numéricos, calcular las correlaciones. Puedo calcular las medias, las varianzas, todo. Pero entre otras las correlaciones. Por ejemplo, acá yo puedo seleccionar y calcular la correlación entre todas las variables de la tabla de estudiantes. Entonces yo puedo ver acá la matriz de correlaciones. Por ejemplo, acá abajo, ahora lo voy a hacer en vivo. Se ve que la correlación entre matemáticas y ciencias es 0,85. Es relativamente alta y positiva. Eso significa que quienes son buenos en matemáticas también son buenos en ciencias. Y viceversa, bueno en ciencias, bueno en matemáticas. Acá hay una correlación, digamos, alta y negativa. Entonces, entre matemáticas y educación física. ¿Eso qué dice? Que bueno en matemáticas, malo en educación física. Y bueno en educación física, malo en matemáticas. Una correlación fuerte y positiva. Aquí hay algunas correlaciones relativamente bajas, como esta, entre historia y matemáticas. Quiere decir que no hay mucha relación entre la variable historia y matemáticas. No se puede decir nada. ¿Ok? Acá en la diagonal hay unos, porque lógicamente está, por ejemplo, la correlación entre ciencias y ciencias.
tiene que ser 1. Es la matriz de correlaciones. Eso se le llama la matriz de correlaciones que en R, si estuviéramos en la consola, se calcula en core. En factor minor se calcula aquí. Estadísticos, resúmenes, matriz de correlaciones. Ahora lo vamos a hacer para que lo vean. Entonces esa es una manera de ver la correlación. Ok, vamos a ver que tengo una pregunta en el chat y ahora seguimos con el tema de las correlaciones. El menú de correlación le sale bloqueado, me dice Marco, quiere decir que leyó mal los datos. Si el menú de correlaciones le sale bloqueado, que lo voy a ir a hacer acá, en mi R, acá, ven que acá yo leí los datos, acá se me activaron una serie de menús, porque yo leí bien los datos. Si le sale mal, quiere decir que cuando, por ejemplo aquí, estadísticos, resúmenes, matriz de correlaciones, ¿ven? Acá lo tengo, si la hago y selecciono todas las variables contra todas las variables, el coeficiente de Pearson, que es el más usado, luego vamos a hablar de esto, acá me sale la matriz de correlaciones, que la puedo copiar y pegar y etcétera, puedo hacer mucho con ella. Si este menú le sale apagado, quiere decir que leyó mal los datos. ¿Qué significa leyó mal los datos? Cuando lo dijo aquí, no le dijo estos parámetros adecuadamente. Sobre todo, este es muy importante, el separador de datos y cuál es su separador de decimales. Entonces es muy probable que si yo leo mal los datos aquí y me sale apagado, porque entonces él cree que las variables son cualitativas y no cuantitativas. Entonces no puede calcular esos índices que solo son para variables cuantitativas. Vamos a ver si no es que tengo... Ok. Bueno, muy bien. Entonces, espero que eso les haya... revise ahí, ¿quién fue el que me dijo? Marco. Fernando me dice que no escucha, pero debe ser un problema en su audio, porque sí tenemos los micrófonos abiertos y estamos transmitiendo sonidos según me dicen los técnicos. Bueno, muy bien. Otra manera de interpretar las correlaciones, que es esta que viene acá, es que la correlación, las variables estadísticas en minería de datos se usa algo que viene de la física. Y es que interpretar esto como un vector. Esto viene de la física y del álgebra lineal, por aquello de los que... Entonces esto se puede interpretar como un vector, que es como una flecha que en este caso vive en el espacio R10. Entonces, ese vector, cada variable puede verse como un vector. Este sería el vector del español. Entonces hay un teorema matemático que dice que la correlación es el coseno del ángulo entre los dos vectores. Este es el vector de la variable x, digamos matemáticas, y este es el vector de la variable y, digamos español. Y entonces el coseno, la correlación es un coseno, el coseno de este ángulo. Eso explica por qué varía entre menos 1 y 1. Porque recuerden del colegio tal vez que el coseno es una función que varía entre menos 1 y 1. Entonces, aquí es importante recordar que el coseno de 0 era 1 y el coseno de 90 grados o de pi medios era 0. Esto es importante recordarlo. Entonces, acá hay una interpretación muy bonita de la correlación usando vectores y ángulos. Y es que si el ángulo es 0, el coseno da 1. Y entonces eso significa que la correlación 1. Entonces correlación alta y positiva. Entonces cuando una variable crece, la otra crece. Y vectorialmente se ve muy claro. Cuando la variable x crece, la variable y crece. Si el ángulo es pi o 180 grados, entonces recuerden del colegio que el coseno de pi o de 180 es menos 1. Entonces la correlación le da menos 1 y tenemos aquí un ángulo de 180 grados. Entonces vean que cuando x crece, y decrece. Eso es lo que pasa cuando la correlación es fuerte y negativa. Cuando una variable crece, la otra decrece. Como matemáticas y educación física. Cuando es bueno en matemáticas, es malo en educación física. Entonces tienen una relación, pero negativa. Ahora, cuando el ángulo es cercano a los 90 grados, como acá, entonces recuerden que el coseno de 90 grados o de pi medio da 0. Entonces la correlación da 0.
quiere decir, o cercana a cero, ¿verdad? Nunca es tan exacta. Entonces quiere decir que no hay relación entre la variable x y la variable y. Resumiendo, lo importante es que cuando la correlación es cercana a 1, se dice correlación fuerte y positiva. Es decir, cuando una variable crece, la otra crece. O cuando una decrece, la otra decrece. Correlación cercana a -1, relación entonces negativa. Entonces cuando una crece, la otra decrece y viceversa. Correlación cercana a 0, entonces significa que no existe correlación. O sea que una variable no explica para nada la otra. Bueno, muy bien. Entonces ahí vimos cómo se calcula la matriz de correlaciones. Vamos a ver qué. Tengo por ahí más preguntas en el chat. Dice Marco que ya sacó el menú de correlaciones. Ok, qué dicha. Roberto me dice, me sigue dando problema la pantalla estadísticos. Las especificaciones están correctas. ¿Qué otra razón puede ser? ¿Qué significa, Roberto, que le sigue dando problemas? Que le sigue apagado. Si le sigue apagado, definitivamente no aparece. No le aparece este menú, Roberto, estadísticos. O este factor miner. Ok, si no le aparece factor miner es que no instaló bien factor miner con el comando source. Ok, bueno, me dice que sí le aparece. Pero no habilitada. Significa que leyó malos datos. Está leyendo malos datos. Roberto quiere decir que está poniendo mal o el separador de datos o está en alguna indicación de acá, alguna de estas perdón, vamos para atrás, está dando mal alguna indicación en esta cajita de diálogo, en esta. A esto se debe. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. Se pueden hacer montones de cosas acá, pero toda la estadística, básicamente todos los primeros cursos de estadística está en ese programa. Lógicamente no podemos estudiar todo, pero también se pueden hacer diagramas de caja, histogramas, por ejemplo. Con este menú histogramas se pueden hacer histogramas y ver si la distribución de probabilidad es sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, que lo preguntamos en la tarea. Acá vemos qué tanto sigue la normal la variable. Si la variable es de este tipo, que lo preguntamos en la tarea, con la pancita como hacia la derecha, quiere decir que la simetría es negativa. Recuerden que la curva normal perfecta es esta, la campana de Gauss, digamos más o menos esa que acabo de dibujar. Esta es una campana de Gauss pero con asimetría negativa. Cuando la panza se va como a la derecha, la asimetría es negativa. Y cuando la panza o la montaña se va a la izquierda, la asimetría es positiva. Eso para que en la tarea les preguntamos. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso en Factor Miner? Lo voy a hacer en vivo acá. Entonces yo me voy a gráficas, le puedo decir histograma, escojo por ejemplo ciencias, le doy a aceptar y por ahí a veces queda detrás, ven, hay que tener cuidado, Mac le da por quedar detrás, ahí está el histograma, ven. Entonces acá le puedo dar de nuevo gráficas, histograma, voy a escoger matemáticas, aceptar, ahí está. Entonces tiene un cierto sesgo hacia la izquierda. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos acá. Vamos a ver antes que tengo unas preguntas en el chat. Profe, haga el ejemplo de la tarea número 1, no recuerdo ni cuál era. ¿Cómo se califica una correlación de 0,5? Quiere decir que no hay correlación. De la tarea número 1 me dice Pamela. Con mucho gusto, pero el problema es que, y una vez les aclaro, normalmente en nuestras clases no aclaramos dudas de las tareas, ni hacemos ejemplos que venían en las tareas. Por una razón, Pamela, compañeros y compañeros, no es que queremos caer mal y no queremos complacerlas, y es que estas clases llevan un guión muy estricto, que lo estamos viendo en otra pantalla allá. Porque si nos detenemos puede ser que la clase no se termine.
Y resulta que no nos podemos dar ese lujo. Las 4 clases deben cumplirse tal cual. Y entonces, típicamente, lo ideal es para la aclaración de dudas de las tareas es el for. Entonces, ahí nos disculpa. Entonces, de una vez les aclaro, ¿por qué no lo hacemos? Entiéndanlo muy bien, porque si yo me pongo a resolver problemas de la tarea, se nos pueden ir las 2 horas en eso y no damos la clase. Entonces, ese es por el cual lo hacemos. Entonces, tienen que seguir el guión tal cual fue preparado y la clase debe terminar, porque si no, la tarea queda cortada, etc. Por esa es la razón. Entonces, a veces, por motivos de fuerza muy mayor, hemos dejado clases truncadas. Pero generalmente, incluso cuando eso pasa, la ponemos después grabada para que el curso siga su línea. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí me disculpen. Dice Eduardo, disculpen, con la tarea 1 no vi esas preguntas. Bueno, no sé, había alguna pregunta ahí de cargar los datos, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la utilidad de la asimetría? Me pregunta Jorge. Gracias por la aclaración. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. La utilidad de las asimetrías y la utilidad de que unos datos sigan la curva normal o no. Por ejemplo, le puedo citar un ejemplo. Cuando más adelante en el curso de series de tiempo, cuando veamos los métodos de Box y Jenkins, solo funcionan si los datos siguen la curva normal. Después vamos a explicar más adelante, es que estamos apenas empezando, con más detalle qué quiere decir que unos datos sigan la curva normal y cómo se hacen test para verificar la normalidad y todo en R. Por ahora es un pequeño inicio para que vayan viendo qué son datos que siguen la normal o no siguen la normal. Entonces, de estas asimetrías dependen muchos tests. Que el test dé bien o no dé bien. También dependen los niveles de confiabilidad de un método. Entonces, esos son temas que vamos a ir ahí profundizando poco a poco más adelante. ¿Ok? Entonces, muy, muy buena pregunta. Bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, otro tema muy importante en minería de datos, que no se usa tanto en estadística, pero sí en minería de datos, es buscar los datos atípicos. Los datos atípicos son aquellos datos como que no calzan con el patrón de los datos, debido a 2 razones. Una podría ser error en los datos, que son datos erróneos. Por ejemplo, acá, este dato definitivamente, menos 5 acá en ciencias es un error. No puede ser que haya un menos 5, porque esos datos son de 0 a 10. Este dato, también 70 definitivamente acá es un error. No puede ser que los datos sean 70 si estamos en escala de 0 a 10. 17 también es un error. Ahora, no todos los datos atípicos son errores. Podría ser que en una variable como esta, por ejemplo, 9 sea típico. O 6 puede ser que sea típico. ¿Por qué? Perdón, ahí se me movió con el mouse. ¿Por qué? Porque es muy bajo relativo al promedio, relativo a la moda, relativo a los datos. Entonces se le llama un dato atípico. Pero este es un dato atípico que está correcto y este es un dato atípico que es un error en datos. Con ambos datos hay que hacer cosas. A veces es bueno esos datos atípicos más bien quitarlos, ¿verdad?, del estudio. Y si son errores, pues corregirlos. ¿Cómo se buscan los datos atípicos? Una de las mejores maneras que se han encontrado es con los diagramas de caja o box plots. Los box plots que son basados en encontrar el percentil 50, o sea, la moda. Luego el tercer cuartil, o 75% en percentil, 25% en percentil, que sería el tercer cuartil y lo que se llama el primer cuartil en estadística. Los datos que salen fuera de ahí, por ejemplo, esto puede cambiar, pero normalmente para arriba del percentil 90 o para abajo del percentil 10 se consideran datos atípicos. Y entonces son datos que hay que estudiar por aparte para determinar si se debe a errores en los datos o determinar si son datos que vale la pena estudiar aparte. Ok, entonces por favor ahí alguien se le... Ok, bueno, ya. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen estos box plot en R?
Nosotros a adrede le pusimos a esta tabla este menos 5, este 17, este 70 en una tabla que se llama datos atípicos, solo para ilustrar el método. Hay que ir aquí a gráficas, el menú diagrama de caja, y ahí me salen, voy variable por variable y voy encontrando las atipicidades. Por ejemplo, en matemática la típica es Ana, en ciencias es Inés, porque el atípico no es solo el dato en sí, sino toda la fila. Entonces marca como que en Inés hay un dato atípico, que en Luis hay un dato atípico y que en Ana hay un dato atípico. Y eso es lo que estamos viendo aquí, Ana, Inés, etc. Entonces vamos a ir a hacerlo en FactorMinder. Para eso voy a recargar los datos y voy a importar uno. Venga, aquí es muy importante especificarle que es punto y coma en nuestro caso. Y voy a cargar, me dice que si sobrescribo los datos, le digo que sí. Y voy a buscarme uno que se llama ejemplo estudiantes con datos atípicos. Que es en el que ejemplos estudiantes con datos atípicos, en el que adrede pues le pusimos esos datos. Acá está el 70, acá está el menos 5 y acá está el 17. Entonces me puedo ir aquí a gráficas y le digo gráfico de caja y escojo ciencias, por ejemplo, y ahí me dice, acá me salió, vean, acá va haciendo todo el código R, me salió que la típica es Inés y la puedo ir a ver acá, acá está que Inés es la que es atípica, muy atípica, este menos 5. Entonces, ahí podemos ir con más gráficas, diagrama de caja, vamos a escoger matemáticas y la típica en matemáticas es Ana. Bueno, eso es sumamente importante porque los datos atípicos echan a perder los estudios no solo estadísticos sino también de data mining. Bueno, vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta en el chat. Perdón, ¿cuál es el comando source para instalar FactorMiner? Ese está en la presentación de la clase anterior. Sí, hemos visto muchos con problemas, no entiendo por qué no usaron source. En la clase anterior vimos cómo usar el comando source para instalar FactorMiner, que es el que instala toda la interfaz gráfica. Si ustedes instalan FactorMiner con install.packages, no instala la interfaz gráfica. Entonces, Oscar, busque la presentación, la primera presentación de la clase pasada, que se llamaba, la segunda, perdón, que se llamaba presentación e instalación del software. Ahí está. Fernando me dice, profesor, en los diagramas de caja, digamos los de ggplot, el comando boxplot de R, siempre usa los individuos menores al 10% y los atípicos, no recuerdo los de ggplot, estos del RBase, pero esto se puede hasta cambiar, claro, hay que estar en el código, desde acá directamente no. Y los de ggplot, que son muy bonitos y que los vamos a ver más adelante en otros cursos, no recuerdo exactamente, Fernando, para serle honesto, si usaban 10 y 90. La mayoría usan ese parámetro, pero no lo recuerdo. Es fácil verlo en la ayuda. Y eso lo estudiamos más adelante. En el curso de R se estudia ggplot. Y en el curso de visualización de datos vamos a estudiar un paquete que se llama ggplot muy a fondo, para los que no saben de qué estamos hablando. Es un paquete de graficación muy famoso de R. ¿Está disponible ese datos atípicos para descargar? Buena pregunta, Rodolfo. No recuerdo, pero si no, por favor escríbamelo en el foro. Y lo ponemos ahí de inmediato, se lo paso por el foro. No recuerdo, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Y es bueno ponerlo ahí para que ustedes practiquen. Entonces, por favor, ahí, Rodolfo, cualquier cosa me dice y lo ponemos. Alonso me dice, profe, creo que el problema está en los que instalaron en RStudio y no en el GUI. Sí, tiene razón, Alonso. Muchas veces da problemas instalar FactorMiner desde RStudio. Es mejor instalarlo directamente desde R. ¿A qué me refiero? Es mejor instalar RStudio desde el R natural y no en RStudio. Pero es mejor instalar FactorMiner aquí y no aquí. Depende del sistema operativo, es más seguro instalarlo desde R directamente. Eso también puede hacer que dé problemas. Bueno, muy bien.
Ok. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, como les decía, una tabla de datos, les decía antes, muchas veces se estandariza. Ustedes deben haber oído hablar de datos estandarizados. Se dice que una tabla estandarizada es aquella que está centrada y reducida. ¿Qué es una tabla centrada y reducida o estandarizada? Aquella tabla cuya media de todas las variables es cero y cuya varianza es 1. Entonces, ¿para qué sirve estandarizar una tabla? Centrarla y reducirla. Para matar los efectos de las escalas. ¿Okay? ¿Cómo se centra una tabla? Una tabla se centra restándole a todas las columnas su media y dividiéndola entre la desviación estándar. Entonces yo cojo a cada columna de la tabla, le calculo la media y se la resto a cada una de las, como se ve acá. Perdón ahí que se me está metiendo el ruido de... ¿Quién? Bueno. Entonces, como les decía, lo que se hace es, por ejemplo, se calcula la media de matemáticas, que es 6,79, y se le resta a cada uno de los datos. Y se divide entre la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, este 7, restándole la media y dividiendo entre la desviación estándar me da este. Ven, y esta es la tabla centrada y reducida. Y esta es la tabla normal. ¿Cuál es la ventaja de la tabla centrada y reducida? Que si calculo la media siempre será 0. Y si calculo la varianza siempre será 1. Ahora, esta tabla no es tan necesaria centrarla y reducirla porque todas las variables están en la misma escala. Pero si por ejemplo esta variable, educación física, viniera de 0 a 100, esta de 0 a 10, esta de 0 a 1000, digamos, es extraño, pero podría ser. Entonces es bueno centrar y reducir la tabla o reescalar los datos para que todos estén en la misma escala. Porque los efectos de escala son terribles en los análisis de datos. A veces usted puede pensar que una variable es muy grande respecto a otra, pero todo era porque esta estaba medida en metros, por ejemplo, y esta estaba medida en kilómetros. Entonces lo que se ve más pequeño podría ser mucho más grande. Entonces los datos hay que cuidarse de que todas las escalas tengan sentido entre sí, y si no, centrar y reducir la tabla. Ok. Muy bien. Hay otro ejemplo de servicio al cliente que vamos a estar usando en las diferentes partes del curso, que es una encuesta que hicimos hace un tiempo, un estudio en un supermercado. Esto es apenas una fracción del estudio, donde a los clientes se les preguntaba la edad, la antigüedad, que es un nombre raro, pero esto lo que quiere decir es cuántos años tienen de visitar el supermercado, y se les pedía que evaluaran de 0 a 10 la calidad del servicio del supermercado. Ellos evaluaban de 0 a 10 el espacio de parqueo, la velocidad de las cajas, la distribución de productos, etcétera, etcétera, hasta una que era muy genérica, la calidad del servicio, donde 0 es malo y 10 es bueno. Entonces este estudio lo que pretendía era un poco ver la calidad de los datos. No, perdón, la calidad del supermercado. Entonces le rogamos ahí a Saulo apagar su video y si puede cerrar el micrófono. Bueno, muy bien. Entonces resulta que, vamos a ver ahí, que siempre tenemos problemitas y con Saulo. Ok, bueno. Entonces les decía que en resúmenes numéricos se puede calcular la matriz de correlaciones, perdón, acá estamos un poco adelante. Bueno, entonces con esta tabla, lo único que vamos a hacer hoy, bueno, ahora por este momento es buscar los datos atípicos. Por ejemplo, acá hay un dato atípico en Damares de 49 y hay algunos datos atípicos que en esta tabla no son errores, sino realmente son datos como atípicos que corresponden más bien a datos que se salen como de las escalas. Por ejemplo, eso quiere decir que Damares evaluó muy bajo es la calidad del servicio. Este es un número muy bajo, este también relativo a lo que pusieron los demás. Y así sucesivamente hay varios datos atípicos. ¿Cómo se pueden encontrar esos? Pues igual con Boxplot. Entonces se los voy a dejar ahí para que ustedes los hagan. Acá está, por ejemplo. Y el Boxplot se encuentra de una vez a Damaris, que si nos vamos a ver acá,
es la más atípica, porque de esta pequeña muestra es la de mayor edad y es la que tiende a calificar más mal todo. Como que es la clienta más insatisfecha del supermercado que se llama Damaris. Bueno, vamos a ver que tengo ahí en el chat unas preguntas. ¿Esos datos atípicos los encontraste manualmente? No. Los datos atípicos los encontré con los boxplot. Digamos, en una tabla pequeñita como esa de los estudiantes, puede ser que yo los vea manualmente, pero es difícil. Es difícil, por ejemplo, en esta tabla que les estaba mostrando antes, no es fácil ver esos datos atípicos si no los estuvieran marcados en rojo. ¿Por qué los marqué en rojo? Gracias a estos boxplot, por ejemplo, acá, yo estoy descubriendo quiénes son las personas que tienen datos atípicos. Ok, y si uno ve, en R puede ver incluso cuál es exactamente el dato atípico. Ok, dice, estos términos de escala sobre tablas, entradas y reducidos se aplican en cualquier caso. Por ejemplo, en el escaso scoring de crédito aplica. No se puede decir una regla general, pero sí, en los ejemplos de scoring de crédito podría ser bueno estandarizar la tabla. Podría ser una buena idea dependiendo, ¿verdad? Podríamos tener una variable medida en dólares, por ejemplo, otra en colones, que es la moneda de Costa Rica. No sé de dónde es usted, Eduardo. Pero bueno, y entonces estamos hablando de 500 colones, puede sonarle a alguien demasiado, pero resulta que 500 colones apenas $1. Entonces, sería bueno estandarizar. Puede ser que sea buena idea estandarizar los datos. Ahora no le puedo decir, no hay una regla general que diga, en este caso estandarice y en este otro no. Ok. A veces es mejor reescalar y dejar todo en escalas similares, porque el problema de estandarizar la tabla es que se pierden los valores originales. Entonces a veces la interpretación es más difícil. Ok. Me preguntan que para ver el dato atípico exactamente, ¿dónde lo veo? Acá, ustedes lo pueden ver acá, vean. Vamos a ver si todavía lo tengo. Que se me hizo el reestudio. Vean que acá, ¿dónde era? Sí, porque acá, sí, acá me está diciendo la fila, pero no me está diciendo el dato. Ok, acá puedo ver, digamos, quién es. Bueno, y también lo veo en el gráfico, ¿verdad? Que lo veo acá. Ahora, es muy fácil saber porque recuerden que cuando yo hago el dato atípico, voy a volverlo a hacer. ¿Qué se me hizo? Acá. Cuando yo hago el dato atípico, yo escojo la variable. Entonces tiene que ser en esa variable. Por ejemplo, si yo escojo matemáticas, ahí le di histograma. Entonces gráficas, diagrama de caja. Entonces si yo escojo matemáticas, le voy a aceptar. Entonces ahí está Ana, es la que es atípica en la variable matemáticas. Entonces si me voy a la tabla de datos, no hay otra. ¿Ok? Venga, aquí visualizo. Es Ana y es 17, ¿verdad? Porque es Ana en matemáticas. ¿Ok? El boxplot corresponde a una variable. Entonces yo tengo que ir variable por variable. Entonces aquí me dice quién es y la variable, pues ahí es donde tiene que estar el atípico. Ok, sí, Jorge, buena pregunta. Ok. Ok, me dicen por ahí que en Damaris no se marcó el 1.2. Bueno, es que no era atípico. ¿Por qué no era atípico el 1.2 en Damaris? Porque el relativo, seguro se refiere a relativo a los valores que se pusieron en esta columna, no es atípico. Okay, el boxplot tiene esa magia, no es tan bajo. En cambio, relativo a como todo el mundo calificó la velocidad de las cajas, que fue alto, 3.2 es muy bajo. En 1.2 no es muy bajo, en esta columna. Y 3.2 sí es muy bajo. Ven, todo depende de cómo están en general los datos en esa variable, ¿verdad?
Entonces un dato puede ser, esa es una pregunta muy interesante que me hace por ahí, no recuerdo quién, es relativo a la variable, ¿verdad? Ok, que ese es el que me hizo eso fue Jorge. Me dice Andrés, hola, si fueran 100 datos atípicos de 1000 registros, ¿cómo podríamos identificarlos en alguna forma adicional al gráfico? Oh, buena pregunta. Buena pregunta. No sé cómo se hace en R, que hubiesen varios atípicos. En R directamente es muy fácil, porque en R desde la consola, cuando uno corre boxplot como aquí, y eso lo vamos a ver más adelante en el curso de métodos avanzados en minería de datos, cuando yo corro acá a la consola, este boxplot por defecto retorna el nombre, pero yo puedo dejar el resultado en una variable, se lo asigno a una variable y en esa variable queda toda la información. La etiqueta del individuo y todos los datos que son atípicos en una lista. Eso se puede hacer desde la consola de R, pero tiene razón, ¿verdad? ¿Qué pasa si son varios? Entonces podría uno verlo, pero tiene razón, hay que escribir un poquito de código para hacerlo. No sé exactamente aquí en Factor Minor si eso se puede o no se puede. Bueno, buena pregunta, Andrés. Sí, porque si son 100 de 1000 va a ser muy difícil saber. Hay una manera que serían los más altos y los más bajos, pero tampoco sabemos cuáles más altos y cuáles más bajos. Y le respondo entonces a Andrés que desde R, y más adelante van a ver que en el tercer curso vamos a trabajar eso desde R y vamos a ver que el boxplot devuelve varias cosas. El objeto atípico y cuáles datos directamente son atípicos en una lista. Acá, desde acá, habría que escribir un poquito de código acá. Ok, pero no es el objetivo en este curso todavía escribir código, entonces mejor no los enredo con eso. Bueno, pueden obtener mucho más información de todo lo que hemos visto hoy en este libro que es de Factor Minor, que se llama Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, que es de los creadores del paquete Factor Minor. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante porque todavía nos falta hablar un poquito de los métodos de reducción de la dimensión. Vamos apenas a hacer una introducción el día de hoy y en la siguiente clase vamos a profundizar y a estudiar el método a fondo. Bueno, métodos de reducción de la dimensión hay muchos y estos son unos métodos muy bonitos, muy interesantes. Y son muy usados en minería de datos como métodos de reducción de la dimensión. Están el análisis de componentes principales, que es el que vamos a estudiar hoy, el análisis factorial de correspondencias, el análisis discriminante, el escalamiento multidimensional, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos. El más conocido de todos, que viene muy de la estadística, es el análisis en componentes principales. Y la idea de la reducción de la dimensión es muy interesante. La vamos a ver en las siguientes filminas, que permite, entre otras cosas, pues pasar de n variables a 2 o a 3 para poder hacer gráficos. Bueno, el análisis en componentes principales, conocido como ACP, por sus siglas en español, en inglés PCA, es uno de los métodos más utilizados, sobre todo mucho en el mundo europeo, en Francia. Nosotros vamos a ver el enfoque francés, que es mucho más interesante. Fue creado en 1933 por Hotelling, realmente tiene casi un siglo ya. Pero sin embargo, en esa época se hacían solo toy examples, o sea, no se podía hacer en realidad porque no había computadoras. No es sino hasta los años 60 que se populariza una de las primeras implementaciones computacionales hechas en Fortran por el famoso profesor francés Jean Piaget, quien aplica el análisis de componentes principales a los estudios de opinión pública. Y de hecho mucha gente cree que el análisis en componentes principales es creación de Jean Piaget, pero no es así. Realmente él es de los padres de la primera implementación computacional y de las primeras aplicaciones en casos reales. Bueno, la idea del análisis en componentes principales es que tiene que recibir una matriz de datos, individuos variables, unidades estadísticas en las filas, variables en las columnas
y todos los datos tienen que ser cuantitativos, o sea, numéricos. Este método no sirve para variables cualitativas, por lo menos la versión que vamos a estudiar acá. Ok, muy bien. Vamos a usar hoy el ejemplo de las notas escolares. Y vamos a empezar a encontrar patrones y segmentos en esos datos. Que a pesar de ser muy poquitos datos, no se ven con claridad, ¿verdad? Si hay segmentos o patrones en esos datos. Entonces, como les decía al principio, pues tenemos una nube de filas que viven en R a la 5 y una nube de columnas que viven en R a la 10. ¿Ok? Bueno, la idea del ACP se explica en este gráfico. Es una cosa casi como mágica. Resulta que el ACP, que lo podemos representar por esta flecha y cuya explicación matemática nos llevaría un curso entero de un semestre, como lo hacemos en la UCR, en la carrera de matemática aplicada, para estudiar el algoritmo a fondo de esto. Nosotros lo estudiamos un poquito más a fondo todavía la clase que viene y en el curso de métodos avanzados de minería de datos, pero resulta que entenderlo es relativamente simple. Lo que hace es transformar las variables originales en unas nuevas variables que se le llaman componentes. Estas nuevas variables que se llaman componentes representan exactamente la misma información que había aquí, pero con la ventaja de que la información se concentra en las primeras columnas y en las últimas columnas ya lo que queda es la basura. Entonces, por ejemplo, acá en esta tabla de datos resulta que en las dos primeras columnas se resume el 96% de la información. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué vale la ganancia? Acá en esta parte de basura perdí el 4%. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que si yo tengo dos variables nada más, yo puedo hacer un gráfico X y Y, aquí pongo a la componente 1 y aquí a la componente 2 y puedo empezar a graficar con estas coordenadas a los individuos. Y luego, entonces, literalmente ver los individuos para buscar segmentos o clusters. ¿Ok? Por ejemplo, acá está hecho en Factor Miner la transformación de los datos en las componentes. Entonces, estas matrices representan los mismos datos, nada más que hay lo que se conoce en álgebra lineal como una rotación. Pero la ventaja acá es que la información se concentra acá. Entonces yo puedo desaparecer esta información, la puedo considerar basura. Entonces me quedo con esas dos componentes. Y con esas dos componentes puedo hacer un gráfico y ver los individuos. Entonces yo grafico, por ejemplo, a Lucía. Vean a Lucía. Lucía. Perdón, acá para moverme un poquito. Lucía es 03217. Entonces vean acá donde está Lucía, no la veo, acá. Entonces 0,32 en el eje X y 1,7 en el eje Y. Por ejemplo, Sonia. Vamos a buscar a Sonia. Aquí está Sonia. Sonia es menos 304 en el eje X. Este menos 304 sería ese número. Y en el eje Y es menos 1.2. Sería este número. Entonces, logro ver literalmente a los datos. Entonces rápidamente puedo identificar cosas que son muy importantes. Aquí hay tres segmentos de datos, tres grupos. Hay tres grupos claramente en esa tabla de datos, claramente identificables. ¿Por qué se formaron esos tres grupos? Tema de la clase que viene. Pero se formaron tres grupos. Básicamente el ACP, la idea geométrica es muy sencilla. Es como cuando uno toma una foto. Cuando una persona toma una foto, acá tiene la cámara, le dice a las personas que están acá que se coloquen, ¿verdad? Para que ninguno tape a ninguno. La mejor foto es aquella donde nadie tapa a nadie. Por ejemplo, acá este quedaría tapado. Entonces lo que el fotógrafo hace es decirle o que la gente se mueva o que él se mueva. Y entonces se encuentra el mejor ángulo posible para ver a los que están en la foto. Es lo mismo acá. Realmente lo que hace esto es una rotación de ejes
que es como rotar la cámara, como moverse para encontrar el mejor ángulo donde yo pueda ver la mayor cantidad de datos. Es decir, los datos me queden con la mayor dispersión posible, algo que se llama la inercia. ¿Okay? Que se ilustra aquí. Vean que, por ejemplo, este eje representa el 32% de los datos y este eje el 57%. Entonces, este plano principal representa casi el 90% de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que se perdió un 10% de información. Es decir, que ese gráfico es fiel a los datos en un 90%. Lógicamente no es de gratis esa reducción, siempre hay pérdida de información. En unos casos más, en otros menos, dependiendo de la tabla de datos. Entonces es eso, por ejemplo acá este camello, si yo le tomo la foto por atrás, no está claro si es un camello, si es un elefante, si es una vaca o si es una persona un poco gorda. Pero si la tomo de costado, claramente sí se ve que es un camello. Entonces esa es la idea del análisis en componentes principales. Encontrar el mejor ángulo en donde poder ver los datos. Es algo así, acá lo tenemos ilustrado. Digamos que estos eran los datos en R3. Este es el plano donde mejor se ven los datos. Y después lo pongo así. Es como el plano de mejor ajuste. ¿Ok? ¿Cómo llegó al 80%? Bueno, eso lo vamos a explicar un poco en la clase que viene. Pero lo cierto en este caso que estoy explicando es que esto nos lo da RStudio. Esto tiene una explicación compleja, el que me está preguntando por ahí, que tiene que ver con los valores y los vectores propios de la matriz de correlaciones. Tema que vamos a estudiar más adelante. Ahora, lo importante es que por ahora R nos calcula ese valor. ¿Okay? Básicamente acá están algunas explicaciones de geométricas de cómo se hace, se proyectan y luego se ven en el plano los segmentos. Ok, por ahí alguien me pregunta que si se pueden hacer inferencias. Sí, esto es una versión del análisis en componentes principales que se llama análisis discriminante, que se estudia en el curso de modelos avanzados en minería de datos. Ok, con un objetivo más predictivo. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, yo podría escoger las componentes 1 y 3 y obtengo otro plano. Ven que aquí en este caso quité la 2 más bien. Ahora obtengo un plano más malo, porque este solo tiene el 6, 9 y el 57, es decir, el 64% más o menos. Este gráfico es más malo que el anterior. Entonces ustedes podrían preguntarse, ¿para qué lo hago? Bueno, resulta que igual que en una foto, a veces en esta foto todo el mundo quedó muy bonito, pero yo quedé muy feo. Entonces yo digo, no, tomen otra foto de otro lado para que yo salga mejor así. Entonces en esta foto podrían verse algunos individuos bien que no se veían en el otro. Entonces puede valer la pena hacer ese estudio de la segunda y la tercera, a veces incluso de la tercera y la cuarta componente. Eso dependiendo de los datos. Entonces el objetivo principal del plano principal es encontrar los segmentos. Acá están los segmentos, hay 3, o también se le dicen clústeres. En la clase que viene vamos a explicar cómo se interpretan y por qué se forman esos segmentos. Para la tarea vienen 2 aplicaciones interesantísimas de esto, que ustedes van a ver en la tarea. Bueno, ahí están los grupos, Luis y Sonia, el otro grupo es Ana, Inés, José y Pedro, y el otro Andrés, Carlos, Lucía y María. Bueno, para la próxima semana vamos a ver cómo se grafican las variables, vamos a estudiar las variables, qué pasa si le damos vuelta, transponemos la matriz y hacemos algo que se llama el círculo de correlaciones para ver las variables. Pero eso lo vemos de hoy en 8. Por ahora no se preocupen por eso. ¿Cómo se hace en Factor Miner? Pues muy fácil. Vamos a ir a hacerlo directamente a la plataforma. ¿Ok? Y les explico acá. Voy a cargar mis datos otra vez. Los que eran correctos. Entonces cargo ejemplo estudiantes. Y me voy acá a Factor Miner y le doy Principal Component Analysis. Escojo todas las variables. Pero ahora le digo en el gráfico cuáles componentes. Componentes 1 y 2. Dejo todo así por defecto por ahora. Acá hay un montón de opciones que luego vamos a estudiar, pero le doy a aceptar. Y ahí tengo los 2 gráficos. Este que se llama el plano principal
en donde se ven las filas, o sea, los individuos, y vemos los 3 clusters. Y este que se llama el círculo de correlaciones, que vamos a estudiar la próxima clase. Todavía no les explico de qué se trata ese. Ok, muy bien. Bueno, por ahí tenía alguna pregunta en el chat. ¿Las componentes están ligados a una sola columna o lo construye por medio de una función de varias columnas? No, las componentes están... Es una buena pregunta. Digamos acá para explicar bien. No quiere decir que la componente 1, por ejemplo acá, está asociada a la variable 1. No. No. Digamos, esta componente sale de todas. Resume a todas. Y es la que mejor resume a todas. Esta segunda componente también sale de todas. Y así sucesivamente. Es un error pensar que la componente 1 sustituye a matemáticas. No. Es como un movimiento de los datos. Entonces la gracia de estas dos es más bien que provienen y representan a todas las variables. En 2 logro resumir las 5. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Entonces es una muy buena pregunta esa que me hace. ¿Quién fue el que me la hizo? Roberto. Me pregunta Myron, ¿solo se mostró el gráfico circular al ejecutar el PCA? Sí, se mostró solito. La próxima clase les voy a explicar qué quiere decir esto, que se llama el círculo de correlaciones. Por ahora no se preocupen, lo vamos a estudiar la clase que viene. Bueno, en Factor Miner entonces les explicaba ahí está paso a paso, el ejemplo de clientes. Yo le puedo aplicar un análisis de componentes principales y se ve este. Bla. De una vez sale algo muy interesante. Recuerdan que Damaris era la más atípica. Este de una vez nos sale aparte. Acá entonces se ve que Damaris es atípica. Se ven unos segmentos no tan claramente diferenciados como en los estudiantes. Pero pareciera que acá hay como un segmento de datos. Podríamos decir que aquí hay otro. Y que aquí hay otro. ¿Cómo se interpreta y por qué se forman? Es algo que vamos a ver después. Este gráfico, vean que la inercia es del 30 más 17 sería del como casi del 40%. Entonces es un gráfico que no es tan bueno como el anterior, pero todavía es aceptable. Todavía es aceptable. ¿Okay? No siempre se logra 90, no es así, no es tan así. Sobre todo en esta tabla que ya es más grande. Y acá está el círculo de correlaciones que lo vamos a estudiar la semana que viene. Ok, acá están marcados los segmentos en colores. Vean, yo le dije que me buscara 4 segmentos. Me sacó a Damaris en un solo segmento como atípica y me hizo 3 segmentos de datos. ¿Y esto cómo se hace? En colorcitos. No se preocupen que todavía no lo hemos visto. Hasta la próxima clase, ni siquiera la próxima, la tercera clase, les voy a explicar cómo se logra ese gráfico donde él me busque y identifique los segmentos. Ok, muy bien. Hay un libro extraordinariamente bueno que es el Ite-Joliffe de Springer, que estudia con todo detalle el análisis en componentes principales. Para estudiar ese libro se ocupa un semestre completo. En la Universidad de Costa Rica hacemos un curso completo de este libro en la maestría en matemáticas aplicadas. Y en este curso más bien nos estamos basando en este libro. En este libro viene un capítulo de análisis en componentes principales. Y hoy apenas vimos el inicio. La clase que viene es completa dedicada al análisis en componentes principales. ¿Ok? Entonces, por ahora apenas estamos haciendo una pequeña introducción para que ustedes se vayan acostumbrando. Y la próxima clase le vamos a entrar, como dicen, con mayor detalle. Nada más para terminar acá. Voy a hacer el ejemplo de servicio al cliente. Si mal no recuerdo, el separador aquí es punto y coma, si no todo me va a salir mal, pero no importa. Ejemplo clientes, vamos a dar acá está, ejemplo clientes, le doy visualizar los datos, parece que los leyó bien.
Y le doy Factor Minor, Principal Components Analysis, le doy a aceptar. Y ahí me salieron los gráficos. Me sale un poquito de... Ahí está el gráfico. Y este es el otro, el de las variables. Este es de los individuos, filas, y este es de variables. Si este menú les aparece desactivo, no activo, quiere decir que leyeron mal los datos. Porque recuerden que el análisis en componentes principales es solo para variables cuantitativas, es decir, variables numéricas. Si lee mal el archivo, lo que pasa es que R cree que las variables son cualitativas, es decir, categóricas. Entonces él no activa ese método porque ese método no funciona para variables categóricas. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ok. ¿Cuánto es un porcentaje aceptable? Me dice Jorge. Depende mucho del ejemplo. Depende mucho del ejemplo. No hay una regla exacta, pero del 40%, así por decir una regla general, 35 para arriba puede ser aceptable. Después vamos a ver que uno estudia el gráfico para ver quién está bien representado y quién está mal representado en ese gráfico. Y les voy a explicar por qué esos porcentajes son aceptables en la próxima clase. El gráfico del PSA, me dice Roberto, no aparece en la pantalla, parece que se cierra inmediatamente luego de hacer el proceso. No, a veces lo que pasa es que queda en segundo plano. No sé si lo ven en Mac, es más fácil. En Windows, pero lo que pasa es que a veces sucede que corre y como que no aparece, aparece así, uno dice, qué raro, no apareció, pero no se ha cerrado, es que está atrás, una ventana atrás. Ven que si yo acá en mi Mac le hago acá, ¿qué se me hizo? Entonces yo lo puedo sacar a primer plano, ¿ven? Entonces lo que pasa es que queda atrás, no es que se cierra, sino que queda atrás. Me dice Myron, ustedes le salieron dos gráficos, a mí solo uno. Muy raro, debieron salirle los dos. Debe ser que acá por defecto cuando yo le digo en Factor Minor, Principal Component Analysis, yo acá le puedo decir que solo en Graphical Options, por ejemplo, puedo decirle que no me grafique las variables. Tal vez es que tenga desactivada esta opción. Aquí plot el gráfico de variables y plot el gráfico de individuos. Entonces, si yo quito este, por ejemplo, solo me hace el gráfico de individuos, ¿ven? Solo me hace este, ya no me hizo el gráfico de variables. Puede hacer que sea eso. Me dice Pablo, en Windows con Alt Tab, sí, exacto, en Windows con Alt Tab uno puede ir viendo las ventanas. En Mac no. Sí, pero en Windows es con Alt Tab. En Mac yo lo puedo hacer con el mouse de esa manera que ustedes están viendo muy bonito y veo todas las pantallas. Pero en Windows es con Alt Tab, sí, va pasando de una ventana a otra. Sí. Andrés me dice cuántos componentes es recomendable escoger. Hay que considerar para esto. Normalmente se escogen entre la primera, la segunda y la tercera, podría ser y hasta la cuarta. Pero también vamos a ver más adelante de qué depende eso. Y hay unos índices que me dicen cuántas componentes son válidas. Pero hoy todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver en la próxima clase y con mucho más detalle en el curso de métodos avanzados en minería de datos, donde estudiamos esto todavía en más detalle. ¿Puedo usar el gráfico circular para explicar las variables? Sí, sí, Pamela. Para eso se usa el gráfico circular. El círculo de correlaciones es para estudiar las correlaciones o relaciones entre las variables. Pero no se preocupe por eso, Pamela, que la próxima clase les voy a explicar eso. Hoy no. No nos da tiempo. Entonces, de hecho, en la tarea no viene nada de relación al círculo de correlaciones. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Me dice Adriana que no escucha, pero debe ser algún problema en su audio, en el audio de Adriana. Y le estoy diciendo, pero no me puede escuchar. Voy a ponerle aquí. Bueno, de todas maneras ya vamos a terminar. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, excelente, como siempre, pues una clase muy llena de cosas, pero bueno,
Este, siempre son clases muy cansadas y por eso comprenderán que no nos podemos salir del guión, porque si no, no terminamos la clase. Entonces ese es el problema. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir acá el video para despedirnos. Como siempre, pues un gusto haberlos tenido acá en la clase. Tomar un poquito de agua. Bueno, muy bien. Entonces un gusto haberlos tenido acá en la clase. Espero que hayan podido entregar la tarea. A partir de mañana, el profesor Casasola, William Casasola y este servidor empezamos a revisar las tareas. En la misma aula virtual, ustedes les va a salir un comentario, una nota de la tarea, y si tenemos comentarios, ahí se los ponemos. Ahí se explica por qué se le bajaron puntos. No muy detallado porque es imposible, pero sí le decimos: en la pregunta 1 perdió 2 puntos, en la pregunta 3 10 puntos, la pregunta 6 no la entregó, y ahí se detalla. Entonces eso lo empezamos a revisar mañana. Los resultados para la mayoría estarán listos tal vez de aquí al domingo o lunes de la semana que viene. Ya podrán ver las notas de todos ustedes. Ahí vamos poco a poco. Entonces no se estresen por eso. Pero sí, siempre tratamos al máximo de que antes de la clase que viene ya estén revisadas todas las tareas. Muy pocas ocasiones se nos ha atrasado más de una semana. Sí nos ha pasado, pero ha sido pocas ocasiones. Entonces la mayoría de las ocasiones logramos revisar la tarea y ahí pueden ver la nota en el aula virtual. Ok, muchísimas gracias Jorge por su comentario. Y Luis Camacho me dice: mejorar el porcentaje de representación de los datos en las componentes tendrá mucho que ver con la limpieza de datos y reducir datos atípicos. Sí, Luis, excelente comentario. Mejorar la calidad de representación depende mucho de qué tal estén mis datos, de si hay muchos datos atípicos, de si los datos están sucios. Ahora bien, también hay casos donde definitivamente el análisis en componentes principales no sirve para los datos, porque la calidad de la representación es demasiado mala. Entonces ahí se va a clustering jerárquico o acá medias, que lo vamos a estudiar la clase en la última clase. Ok. Bueno, me dice Carol que yo entré hoy. Bueno, espero se haya podido conectar. Si tiene problemas, Carol, ahí en el aula virtual puede ver los videos de la clase. Mañana, en horas de la mañana, aparece ya el video de la clase de hoy. Bueno, me dice Maure, me gusta mucho la metodología de la clase, donde vamos paso a paso, principalmente para los que no somos de estadística. Muy interesante todo lo que aprendimos. Muchísimas gracias, Maure, excelente. Qué dicha que les gustó y que a muchos les gustó, y pues van a ver que con la tarea terminan de aprender todo. A veces es un poquito rápido, pero no se preocupen. Está la ventaja de que ustedes pueden ir a ver el video para ver el reprise y haciendo la tarea van aprendiendo. Y en el foro, con mucho gusto, les vamos aclarando dudas para que puedan. Y la idea nuestra es que ojalá todos pudieran entregar todas las tareas. El objetivo es definitivamente aprender. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias, Eduardo, Luis y todos por los comentarios. Muchísimas gracias. Entonces, muy buenas noches a todos. Nos estamos viendo y no duden en poner las dudas en el foro. Aquellos que les da vergüenza poner dudas en el foro, no les dé vergüenza, no importa poner algo ahí. Para eso está, para aprender. Entre todos nos vamos ayudando. Y si de todas maneras les da vergüenza poner algo, vean el foro. Que estoy seguro que la duda de uno casi siempre es la duda de todos. Entonces ahí se van a ayudar muchísimo. Entonces, por favor, yo les recomiendo estar viendo constantemente el foro. Eso les va a ayudar muchísimo en el curso. Me dice Marilyn que le falla el audio. Podría ser en su computadora, porque todos y los técnicos me están reportando aquí que estamos transmitiendo con buena señal el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en 8 días. Un gusto. Hasta luego.